Viernes, 29 de noviembre de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-9605. Tipo, aislada. Cierre de la investigación complementaria. El juez de control no está facultado para emitir la declaratoria relativa. Hechos. El juez de control celebró una audiencia en la etapa intermedia para poner en contexto a las partes del Estado que guardaban los autos, ya que existía acusación hacia los imputados. Pero no se había dado vista con ella a la defensa, al no haber hasta esa fecha pronunciamiento respecto al cierre del plazo de la investigación complementaria. Al existir incertidumbre jurídica acerca del inicio y término de los plazos procesales, consideró que era dable realizar una declaratoria de cierre de investigación complementaria. A partir de la fecha en que se llevó a cabo esa audiencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el juez de control no está facultado para emitir la declaratoria de cierre de la investigación complementaria. Justificación. De la interpretación funcional de los artículos 321 a 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se advierte que la obligación de pronunciarse acerca del agotamiento del plazo de investigación complementaria únicamente está encomendada a la representación social, sin que exista posibilidad de que el juzgador de control emita declaratoria de cierre. La facultad de en caso de advertir incumplimiento de la obligación de la Fiscalía de observar los plazos legales para el cierre de la etapa de que se trata, es poner el hecho en conocimiento del procurador o servidor público en quien haya delegado la facultad, para que dentro del plazo de 15 días se pronuncie al respecto y, transcurrido el plazo anterior sin que exista manifestación en relación con lo descrito, podrá ordenar el sobreseimiento en la causa. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 2 de 7. Registro digital, 202-9608. Tipo, aislada. Excepción al principio de definitividad en amparo indirecto. Se actualiza cuando la víctima o ofendido reclama la determinación del juez de control en la audiencia intermedia de tener por satisfecha la reparación del daño. Al requerirse una interpretación adicional para determinar el recurso ordinario que procede en su contra. Hechos. En la audiencia intermedia respecto de una causa seguida por delitos en materia de hidrocarburos, el juez de control determinó que el monto de la reparación del daño estaba cubierto, al haberse entregado a Pemex el petrolífero respectivo, por lo que, a su juicio, no existía daño que reparar. Contra esa resolución su apoderado legal promovió juicio de amparo. Se desechó de plano la demanda, al considerarse que debió interponer previamente el recurso previsto en el artículo 459, fracción, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza una excepción al principio de definitividad en amparo indirecto. Cuando la víctima u ofendido reclama la determinación del juez de control en la audiencia intermedia de tener por satisfecha la reparación del daño. Al requerirse una interpretación adicional para determinar el recurso ordinario que procede en su contra. Justificación. El artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público las resoluciones siguientes. A. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma. B. Las que pongan fin al proceso y C. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, solo si en este último caso hubiere participado en ella. Sin embargo, no establece qué recurso procede contra dichas determinaciones, ni cómo debe sustanciarse o quién lo resuelve. Para que tenga aplicación el referido precepto, debe concatenarse con las hipótesis de procedencia de los recursos de apelación o revocación. Por lo que vea al primero, no se encuentra en el catálogo de resoluciones del juez de control apelables previstas en el artículo 467 del mencionado código y, en cuanto al segundo, no es una de mero trámite, sino que define la situación respecto a la reparación del daño, y la tiene por satisfecha. De ahí que la víctima o ofendido no debe agotar algún medio de impugnación antes de acudir al amparo. Pues si bien está legitimado para interponer un recurso cuando la resolución que pretenda recurrir verse sobre la reparación del daño, lo cierto es que la legislación nacional no prevé cuál en específico. Tratándose de la determinación emitida en audiencia intermedia que tiene por satisfecha dicha reparación del daño.
para determinar si encuadra en alguna de las hipótesis del recurso de apelación o, por excepción, si procede el de revocación, se requiere de una interpretación adicional. Por tanto, se satisface el supuesto de excepción al principio de definitividad previsto en el último párrafo de la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al ser ambiguo el indicado artículo 459, en relación con la procedencia del recurso o medio ordinario de defensa contra la determinación que tiene por satisfecha la reparación del daño a la audiencia intermedia y que queda plasmada en el auto de apertura a juicio oral. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 3 de 7. Registro Digital, 202-9615. Tipo, aislada. Notificaciones en amparo en materia penal. Si el quejoso está privado de la libertad, no autorizó persona para oírlas ni designó defensor, deben realizarse personalmente en el lugar de su reclusión o en el que hubiere señalado. Hechos. En el auto admisorio de una demanda de amparo indirecto presentada por una persona privada de la libertad, el órgano jurisdiccional tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones su lugar de reclusión, por así haberlo solicitado expresamente. Como no señaló autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se solicitó al Instituto de Defensoría Pública que designara a un asesor jurídico para que lo asistiera, quien aceptó y protestó el cargo. La sentencia respectiva se dictó en la audiencia constitucional y se notificó por lista a las partes, quienes no la recurrieron, por lo que causó ejecutoria. Esta se notificó personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, quien interpuso recurso de queja, en el que alegó que no tuvo conocimiento de la emisión de la sentencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si el quejoso se encuentra privado de la libertad y no designó persona para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 citado, ni designó defensor, las notificaciones en el amparo deben realizarse personalmente en el lugar de su reclusión o en el que hubiere señalado. Justificación. El derecho de acceso a la tutela judicial efectiva se reconoce en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La libertad del directo agraviado de autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír y recibir notificaciones en su nombre, se fundamenta en el artículo 12 de la Ley de Amparo, conforme a la fracción, inciso A, del artículo 26 de la misma ley. Todas las determinaciones emitidas en el juicio de amparo deben notificarse en forma personal al quejoso privado de su libertad que no hubiese designado a alguien para recibirlas. Cuando el impetrante está en un centro de reclusión y en su demanda no designa abogado o persona para oír y recibir notificaciones y se emite la sentencia, incluso en la audiencia constitucional, el juzgado de distrito debe notificársela de manera personal en el lugar donde está recluido o en el que hubiere señalado, con independencia de que se le haya designado un defensor público, ya que dicha designación es de carácter unilateral y no medió voluntad del directo agraviado. De lo contrario, se vulneraría su derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. Lo anterior es acorde con la jurisprudencia 1A/J 104/2022, 11ª, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció que las notificaciones en amparo penal deberán realizarse al quejoso en el lugar donde se encuentra privado de la libertad o a su defensor, si así lo señaló, atendiendo a la voluntad del directo agraviado. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 202-9601. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio para conocer del amparo indirecto cuando se reclamen el traslado del quejoso de un centro de reclusión a otro ya ejecutado, y otros actos que no tengan ejecución material. Corresponde al juez de distrito ante el que se presentó la demanda, que tenga jurisdicción en el lugar donde inició o concluyó el traslado. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar que juez de distrito es competente para conocer de la demanda de amparo en la que se reclaman actos con y sin ejecución material, como son la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, su calificación de legal y la resolución mediante la cual se confirmó esta. Mientras que uno determinó que es competente el juez de la jurisdicción donde comience a ejecutarse la orden, sigue ejecutándose o termine de ejecutarse, a prevención.
Además de que sea el de más fácil acceso para el justiciable, el otro concluyó que si comienza a ejecutarse en un distrito y continúa en otro, cualquiera de los jueces de estos, a prevención, será legalmente competente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando en amparo indirecto se reclamen el traslado del quejoso de un centro de reclusión a otro ya ejecutado, y otros actos que no tengan ejecución material, es competente el juez de distrito ante el que se presentó la demanda, que tenga jurisdicción en el lugar donde inició o concluyó el traslado. Justificación. Si bien respecto de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en la tesis de jurisprudencia 1A/J. 63/2019, décima, en el sentido de que cuando el amparo se promueve en su contra y su ejecución no ha iniciado o concluyó, la competencia se surte en favor del juez de distrito que previno. Lo cierto es que ese criterio es insuficiente para resolver cuando además de la orden de traslado se reclaman otros actos de distinta naturaleza. Conforme a lo resuelto por la propia sala en la contradicción de tesis 13/2012, acorde con el artículo 37 de la Ley de Amparo, aunado al principio de continencia de la causa, cuyo efecto es resolver de manera concentrada las peticiones vinculadas al tema de origen, con el fin de evitar dividir el punto a resolver y que se pronuncien resoluciones contradictorias. Además, en observancia al principio de pronta y expedita administración de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en amparo se reclame una pluralidad de actos, entre los que se encuentre uno que requiere ejecución material, que inició en un distrito y continuó en otro, y otros que no la requieren pero están relacionados con aquel, a falta de regulación expresa, será competente el juez de distrito ante el que se presentó la demanda, siempre que tenga jurisdicción en donde inició o concluyó el traslado. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 5/7. Registro Digital, 202-9612. Tipo, jurisprudencia. Y retroactividad de la jurisprudencia. La aplicación de la tesis PR-PCN. J/18P, 11ª. En la resolución de juicios penales iniciados con anterioridad al 30 de octubre de 2023, no viola ese principio. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la aplicación de la referida jurisprudencia del Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en la resolución de juicios penales iniciados con anterioridad al 30 de octubre de 2023, fecha en que se considera de aplicación obligatoria, cuando la audiencia de juicio se suspende por más de 10 días sin que se reanude al 11º día. Viola el principio de irretroactividad de la jurisprudencia previsto en el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la aplicación de la jurisprudencia PR-PCN J/18P, 11ª, en la resolución de juicios penales iniciados con anterioridad al 30 de octubre de 2023, no viola el principio de irretroactividad de la jurisprudencia. Justificación. Conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2A/J 199/2016, décima. Al no existir un criterio jurisprudencial previo que establezca un entendimiento diferente respecto de las consecuencias que conlleva la inobservancia de los plazos señalados en los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la suspensión de la audiencia de juicio, no se da la aplicación retroactiva de la jurisprudencia PR-PCN J/18P, 11ª. El entendimiento jurídico del tema aludido fue realizado por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte al resolver la contradicción de criterios 50/2023, en donde estableció que lejos de que la reposición del procedimiento perjudique al justiciable, protege su derecho humano al debido proceso, pues la observancia de los principios que rigen el sistema penal acusatorio garantizará que se respeten sus derechos constitucionales.
no se advierte una expectativa diversa más benéfica que pudiera esperar el justiciable, para establecer que la aplicación del referido criterio jurisprudencial viola el principio de seguridad jurídica. Además, no se considera válida la expectativa que generaban los tribunales respecto de la interpretación de los citados dispositivos. De suspender la audiencia de debate sin restricción alguna y sin reanudarla a más tardar al 11º día, bajo la excusa de la carga de trabajo, lo que lejos de beneficiar al justiciable lo perjudica, pues contraviene los principios de concentración, continuidad e inmediación que rigen el procedimiento. La emisión de la jurisprudencia PR, PCN. J/18P, 11ª. Ayudó a dar mayor seguridad jurídica a las personas respecto de cómo deben actuar tanto las partes como los tribunales de enjuiciamiento al desarrollarse la etapa de juicio dentro del procedimiento penal. Al advertirse que se había constituido una práctica reiterada y sistemática de suspender las audiencias y reanudarlas en desobediencia de la voluntad del legislador. Ahora se tiene la seguridad de que si se suspende la audiencia de juicio, ésta debe reanudarse a más tardar el 11º día, pues de no hacerlo, la consecuencia será que se considere interrumpido, se declare nulo todo lo actuado en el juicio y se ordene su reinicio ante un tribunal de enjuiciamiento distinto, pues no existe un criterio jurisprudencial previo que definiera el tema jurídico. También se busca que la justicia sea pronta y los procesos se desahoguen en el plazo constitucional, conforme a los artículos 17 y 20, apartado B, fracción 7, de la Constitución Federal. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 7. Registro digital, 202-9620. Tipo, jurisprudencia. Prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria en el sistema penal acusatorio. El auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para determinar si su reclamo actualiza de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia consistente en que no es un acto de imposible reparación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61. Fracción 23. En relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley de amparo, que diera lugar al desechamiento de la demanda. Cuando el acto reclamado sea la determinación del juez de control que otorga la prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria. Mientras que uno sostuvo que dicha causal de improcedencia es notoria y manifiesta, ya que el acto reclamado no es de imposible reparación, pues no afecta de forma material derechos sustantivos, por lo que sus consecuencias son solo intraprocesales, lo que puede advertirse desde el auto inicial. El otro sostuvo que dicha causal no es notoria y manifiesta, ya que la única información con que se cuenta es la contenida en el escrito correspondiente, por lo que en ese momento no puede establecerse alguna afectación de carácter adjetivo o sustantivo a la persona quejosa. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, establece que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para determinar si cuando el acto reclamado es la prórroga del plazo para el cierre de la investigación complementaria en el proceso penal acusatorio, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia consistente en que no es de imposible reparación. Justificación. Conforme al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2A/J, 54/2012, décima. No puede desecharse la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando en el auto inicial de trámite únicamente constan los argumentos plasmados en el escrito correspondiente y las pruebas que lo acompañen, pues no es evidente, claro y fehaciente, ya que se requerirá de un análisis profundo para determinar la improcedencia, lo que es propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda. En el caso, debe verificarse si el trámite previsto en los artículos 321 a 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales se hizo correctamente, es decir, si la solicitud de prórroga del plazo para el cierre de investigación complementaria fue oportuna y está debidamente justificada, pues conforme al último de los citados preceptos relativo a las consecuencias de la conclusión del plazo de investigación complementaria, una vez agotado,
el Ministerio Público deberá solicitar el sobreseimiento parcial o total de la causa, la suspensión del proceso o formular la acusación. Por tanto, solo si se constata la forma en cómo se llevó a cabo esa fase de la investigación complementaria, será factible determinar qué tipo de violación adjetiva o sustantiva se cometió en perjuicio de la persona imputada. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7D7. Registro Digital, 202-9630. Tipo, jurisprudencia. Secuestro exprés. El artículo 9, fracción, inciso D, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro que lo prevé, excluye la posibilidad de acreditar y sancionar de forma autónoma los tipos penales de robo o extorsión. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si es posible que al actualizarse el delito de secuestro exprés previsto en el artículo referido, puede acreditarse en forma autónoma el tipo básico de robo. Mientras que uno consideró que aquel delito es un tipo básico que subsume los diversos de robo y extorsión y excluye la posibilidad de acreditarlos en forma autónoma, los otros dos consideraron lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el delito de secuestro exprés previsto en el artículo 9, fracción, inciso D, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excluye la posibilidad de acreditar y sancionar en forma autónoma los tipos penales de robo o extorsión. Justificación. El derecho fundamental a la exacta aplicación de la ley penal reconocido en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal supone que las personas deben tener pleno conocimiento de cuando su conducta, acción o omisión daña a un bien jurídicamente tutelado y, por tanto, puede ubicarse en la hipótesis de algún tipo penal, con la consecuente sanción a la que se harán acreedoras. Al legislador le es exigible emitir normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable y de su consecuencia jurídica. Esta descripción es el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. El delito de secuestro exprés es un tipo básico, y basta el simple propósito en el activo de cometer el delito de robo o extorsión al consumarse la privación de la libertad, para que se considere consumado o agotado. Es decir, no requiere la consumación de los dos últimos delitos, pues el tipo penal no exige que dicho propósito se materialice, por lo que debe atenderse de manera literal a su texto, sin emplear algún método para desentrañar su sentido y alcance, pues la intención del legislador quedó plasmada con toda claridad en la norma. El delito de secuestro exprés excluye la posibilidad de acreditar y sancionar en forma autónoma los tipos penales de robo o extorsión, y señala una punibilidad de 40 a 80 años de prisión, sin que resulte procedente aumentarla con la correspondiente a los delitos de robo o extorsión, según sea el caso, pues de lo contrario la punibilidad para el delito básico, secuestro exprés, se elevaría e incluso podría ser mayor a la prevista para el delito de secuestro agravado previsto en el artículo 10 de la ley mencionada, 50 a 90 años de prisión. Considerar además de la pena del delito básico, la imposición de las previstas para los delitos de robo o extorsión. En lugar de inhibir al delincuente para que no realice la conducta delictiva haría que optara por realizar una mayor, al ser similares las penas impuestas. No obsta que el citado artículo 9 dispone, lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten. Pues no se refiere a los delitos de robo o extorsión, sino a los previstos en la propia Ley General. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.